Esta historia empieza donde las grandes de las familias se median por su poder y riquezas, donde Kaya, hija de la señora Kanoko y su esposo Saimori, estaba refutando a nuestra prota, su sirvienta Miyo Samaori, que el té estaba demasiado amargo para tomarlo, lanzándoselo en la cara, mientras le decía que preparara uno nuevo. La señora Kanoko le dice a Miyo que no se quede allí de pie y vaya a hacer lo que le habían ordenado. Esta última le responde que lo haría retirándose del lugar. Después de irse, Kaya le pregunta a sus padres por qué Miyo es tan tonta para todo. Su madre le explica que es igual a su madre, de modo que Shinichi le pregunta a su esposa si le estaba echando la culpa otra vez, agregando que esto pasó hace mucho tiempo. Su esposa le responde que después de todo es su hija, sin saber que Miyo estaba escuchándolo todo. Minutos más tarde, Miyo escucha a otra de las sirvientas hablar de la llegada del señor Tatsushi, quien vino en busca de una de las hijas de Shinichi, siendo Miyo la más probable ya que tenía 19 años, pero sabiendo cómo era su padre, querría que fuera Kaya. En ese momento, otra chica sale y les pide que dejen de hablar. Minutos más tarde, nuestra prota estaba haciendo sus labores cuando se ve interrumpida por Koji, el hijo de Minoru, quien es su único amigo y quien la trata como una dama, diciéndole que vino a acompañar a su padre como supervisor, pero solo lo hizo para poder venir a verla, por lo que segundos después deciden irse a un lugar donde puedan estar solos. En ese momento, él le pide que le dé su mano para darle unos dulces de leche que su hermano le recomendó, ya que le gusta estar a la moda, pero al probarlos le encantaron tanto que se los quiso traer, así que Miyo acepta y se los come esbozando una gran sonrisa, por lo que él le dice que con tal de verla feliz todo valdría la pena, siendo que siempre la quiere ver así, si es que ella no le incomoda. Unas horas más tarde, nuestra prota estaba organizando unos vasos en la sala, donde Kaya le pide a su padre que le dé para comprarse un nuevo yukata, ya que se aproxima la entrada a la academia de doncellas. Él le dice que le compraría varios que tenga que lucir, cosa que le alegra, pero antes de que Miyo se fuera a retirar del lugar, él le pregunta qué se la pasaba haciendo durante el día. Ella le responde que hace sus ocupaciones como le piden, pero el chico le dice que la quiere bien presentada y desocupada para pasado mañana, cosa que la sorprende bastante. Minutos más tarde estaba en su cuarto a punto de dormir, pensando en que fue necesario que su padre le pidiera que se quedara en la casa cuando pequeña, ya que no conoce ni ha ido más lejos de estas paredes. Al siguiente día, Miyo está ayudando a las demás con los quehaceres del lugar, lavando una olla. En ese momento, Kaya estaba buscando a su madre y pasa por la cocina, por lo que le pregunta a las sirvientas si la han visto. Una de ellas le responde que no y le preguntan por qué estaba tan entusiasmada y tan bien presentable. Esta contesta que va a ir a comprar muchos yukatas por su regreso a la academia de doncellas, añadiendo que lo más importante es que su hermana mayor se ve desagradable y comienza a reír. Nuestra prota no sabe a qué se refiere, pero se siente mal, así que una de las sirvientas le dice que estaba manchada en su cara, de modo que Kaya le dice que más le vale que no vaya a recibir a sus visitantes con esta mala presentación. Al día siguiente, nuestra prota estaba en las afueras de la casa barriendo los pasadizos mientras se acerca una gran tormenta, pero entonces se ve interceptada por Koji, quien no tiene una cara nada feliz. Este le da una caja de dulces diciendo que los comparta con las demás. Ella le agradece y le pregunta qué hace allí en estos momentos, ya que es raro verlo tan frecuente y más con ropa occidental, soltando una leve carcajada. Él le responde que tiene una reunión con su padre más tarde, así que se despide y se aleja sin darle lugar a una respuesta, cosa que la sorprende y le deja muchas cosas que pensar. Al mismo tiempo, este iba pensando que tuvo que ser de este modo. Al cabo de unos minutos, una sirvienta le dice que su padre la necesita urgentemente en su sala, de modo que sale corriendo rápidamente pensando que puede ser que la van a comprometer con Koji, pero no debe de hacerse ilusiones, ya que solo la ven como una sirvienta, aunque antes de entrar se revisaba su rostro para que no tuviera nada que no debería ser presentable. Así que al entrar les dice que ya llegó a presentarse, de modo que su padre le ordena que siga. Nuestra prota entra percatándose de que su amor estaba sentado junto a su hermana, por lo que entonces se prepara para lo peor. Su padre comienza a hablar dirigiéndose a todos los presentes en la reunión, ya que no es más que para aclarar la unión de la familia Tatsushi con la Saimori por medio de un matrimonio arreglado, y él permitirá que la familia Tatsushi se ingrese en su clan dándole el relevo a Koji, siendo Kaya quien lo acompañará por el resto de la vida. Miyo se sorprende al escuchar esto, aunque estuviera preparada, mientras que su hermana la miraba con malicia. Nuestra prota se desanima demasiado, pero piensa que era lo más obvio, ya que para ellos es solo una sirvienta, aunque su padre continúa hablando, diciendo que también quiere que Miyo se case con el heredero al trono del clan Kudo, el joven Kiyoka, impresionándola aún más, y ella se levanta a refutar, pero su padre le dice que es lo que él decidió, así que deberá alistar todo para emprender su viaje desde mañana. Después de estas palabras, Miyo se retira, y unos cuantos minutos después, Koji sale de la habitación percatándose de
de que nuestra prota está viendo un pedazo de tronco cortado, recordando el momento en el que su padre le contó lo del matrimonio y cómo ella se casaría con su hermano. Así que decide acercarse mientras que ella se despide del tronco, que era un hermoso cerezo al que su madre solía visitar. Pero entonces se ve interrumpida por Koji, quien intenta confesar su amor, pero este es interrumpido por Kaya, por lo que nuestra prota le agradece por todo, pero debe marcharse. Unas horas más tarde, Miyo estaba en su habitación empacando las pocas cosas que tiene, que son 2 trajes de sirvienta y un peine, pero alguien la llama a la puerta preguntándole si puede pasar. Ella le dice que sí, por lo que mueven la puerta presentándose una de las sirvientas, quien le dice que su padre le mandó un yukata diciéndole que se lo debe poner antes de marcharse. Miyo se queda viendo aquel yukata, pero la sirvienta le pregunta si en serio eso es lo único que estaba empacando para irse. Nuestra prota le responde que eso es lo que le dejaron, ya que todo recuerdo de su madre se lo botaron. La chica le dice que debió ser muy duro, añadiendo que su futuro esposo es muy conocido por ser alguien frívolo y déspota, ya que todas sus anteriores prometidas huyeron de él sin saber a dónde llegar, así que le desea que le vaya muy bien y que sea discreta, y nuestra prota le agradece mucho por este consejo. Al siguiente día, nuestra prota se levanta temprano, se arregla saliendo rápidamente de su casa, pero antes de irse hace reverencia recordando los momentos que la mantenían feliz en este lugar, cuando era pequeña y corría a los brazos de su madre, quien se la pasaba la mayor parte del tiempo al lado del cerezo hermoso e impactado, junto con su padre, pero después de su muerte aquel cerezo de un momento a otro se marchitó sin razón alguna. Su padre consiguió otra mujer que la trataba muy mal y consideraban otra hija, hasta que un día salió de su casa viendo que habían cortado el cerezo que su madre tanto cuidado, y desde ese día la comenzaron a tratar como una sirvienta. Unas horas más tarde, nuestra prota llega al territorio de los Taisuishi, siguiendo un mapa que le dibujaron en un papel, llegando hasta una hermosa casa de no muy difícil acceso. Al acercarse, llama a la puerta y es recibida por una sirvienta muy amable, quien la guía al estudio del señor Kiyouka. Al llegar, Miyo se inclina presentándose, pidiéndole que la trate bien, mientras que este se queda en silencio hasta que le pregunta cuánto tiempo piensa quedarse inclinada. Ella se disculpa, pero aquel hombre le dice que no le pidió que se disculpara, así que la sirvienta le explica que puede levantar la cabeza con normalidad. Ella lo hace, ya que el joven se voltea hacia verla, presentándose como Kiyouka, líder y encargado del clan Kudo, impresionando completamente a Miyo por su gran atractivo y un aura que la paralizaba, lo cual la hizo pensar que su vida dejaría de tener un triste final a tener un nuevo gran comienzo con un caballero tan hermoso. Después de esas palabras siguió un silencio completo, pero se vio interrumpido por Kiyouka, quien le pregunta si es la nueva prometida. Ella le dice que sí, por lo que aquel hombre responde que recuerde que si permanece en este lugar se hace lo que él ordene. Si él le dice que se vaya, lo tiene que hacer, y si le pide que muera, debería hacerlo, ya que no aceptaría objeciones ni quejas. Nuestra prota le dice que ansía comenzar a vivir como a su esposa y si desea agregar algo más. Él solo la mira impresionado por su reacción, tras que ella pensaba que era un nuevo comienzo junto a un hombre muy atractivo. Unos minutos más tarde, Yuri, la sirviente de Kiyouka, le muestra la habitación en la que va a dormir, diciéndole que sabe lo que dicen de su señor, pero en realidad es un gran hombre y solo hay que saber ganarse su confianza. Luego de decir esto, se retira, de modo que nuestra prota se va a acostar en su futón, percatándose de que es muy fino, ya que es muy suave y bastante cómodo, pensando que su prometido fue muy bueno al recibirla y de pronto puede ser su punto de cambio, por lo que se recuesta pensando en que, como ella viene de la familia Saimori, debería creer que tiene habilidades sobrenaturales, recordando cuando su padre les hizo una ceremonia para saber entre ella y su hermana cuál tenía aquel don, en donde él liberó un demonio que solo Kaya pudo ver, asustándola, por lo que su padre se levantó para abrazarla, sintiéndose feliz porque tenía la visión espiritual, aunque Miyo no vio nada, así que su madrastra comenzó a tratarla aún más mal, escuchando las cosas malas que decían a sus espaldas, hasta que una de las sirvientas se le acercaba para consolarla, pero ella le contestaba que en esta casa nadie la querría como aquel árbol de su madre, por lo que al siguiente día se levanta asustada de esta pesadilla, aunque se calma, así que decide comenzar a hacer las labores desde la casa para ser aceptada por su esposo. Unos minutos más tarde, Yuri llega a la casa encontrando a nuestra prota terminando de hacer el desayuno para Kiyouka, de modo que esta le dice que se levantó muy temprano y estaba muy entusiasmada para hacerlo. Miyo se disculpa por no haberle pedido permiso antes, pero la chica le responde que no debe preocuparse, ya que después de todo era la mujer de Kiyouka, así que tenía todo el permiso.
agregando que olía bastante bien lo que había hecho, por lo que le pregunta si puede terminar de hacer el desayuno mientras que ella hacía el resto de cosas en la casa, ya que pronto se levantaría el señor. Y unos minutos más tarde, Kiyouka entra al cuarto siendo recibido por su sirvienta con el desayuno hecho por Miyo, quien estaba sentada en una esquina de la habitación. Yuri le dice que el desayuno lo preparó su esposa, que se levantó bastante temprano y parece que tiene un buen sabor. Él le dice a nuestra prota que se siente a su lado y al hacerlo le pide que también que pruebe la comida para saber si estaba envenenada, cosa que la deja perpleja sin poder argumentar nada, de modo que él le dice que para lograrlo deberá mejorar marchándose de la habitación, dejando a Miyo muy pensativa sobre si la acción que tomó fue buena. Al cabo de algunas horas, Kiyouka estaba liderando al nuevo grupo de contención de espíritus y demonios, explicándoles que no se han visto muchos avistamientos de aquellos, pero por esto era mejor estar precavidos y exterminarlos, lanzando una ráfaga de hielo a un marco de madera, demostrando su poder, por lo que luego de unos minutos se encuentra firmando unos papeles cuando entra su compañero más cercano, preguntándole por qué estaba tan animado o amargado, preguntándole si otra vez su prometida se había marchado. Kiyouka responde de un modo seco, haciéndole que su compañero se retire, recordando que Yuri le dijo que no debió de tratar hacia Miyo, ya que ella lo había hecho de buena manera, preguntándose por qué la estaría defendiendo tanto, al mismo tiempo que Koji estaba ayudando en la casa de Kaya a instalar su nueva habitación, pensando que Miyo no resistiría mucho tiempo con Kiyouka, por lo que debe ser alguien de confianza y tener un modo de ayudarla. Unas horas más tarde, Kiyouka llega a su casa donde su esposa lo recibe inclinada pidiéndole perdón por lo que pasó en la mañana, reconociendo que su acción fue un error poniendo en riesgo su vida, ya que por su cargo solo puede comer comida hecha por gente de confianza. Él le dice que no desconfiaba de ella, pero no tenía ganas de probar comida hecha por un extraño que recién ingresó a la casa, así que después de unos minutos, él se encuentra probando la comida, diciéndole a nuestra prota que la comida estaba muy fría. Ella se pone nerviosa, así que le pide perdón y se inclina rápidamente, pero él le pide que deje de disculparse tanto, ya que llega al punto de que no tiene sentido, preguntándole si ya comió. Esta prota le responde que no, de modo que él pregunta de nuevo por qué no se hizo comida y si Yuri no le sirvió. Miyo le dice que no era así, sino que no tenía hambre, a lo cual él pregunta si entonces se sentía bien. Nuestra prota le responde que no es nada de lo que deba preocuparse. Su esposo le dice que estaba bien siguiendo con su cena. Luego de comer, se levanta diciéndole que iría a darse un baño, de modo que nuestra prota avisa que calentaría el agua, pero su esposo le responde que no debe de hacerlo, ya que él lo haría, añadiendo que siempre lo ha hecho y usando su poder sobrenatural para calentar el agua, cosa que le hace decepcionarse de sí misma, ya que sin tener un poder sobrenatural no servía de nada en esta casa. Minutos más tarde estaba arreglando la cocina cuando su esposo la interrumpe diciéndole que Yuri mañana se retrasaría en llegar, por lo que quiere que ella se encargue del desayuno. Esta prota responde que lo haría, pero él le advierte que si llega a intentar envenenarlo se encargaría de hacerla sufrir, agregando que el agua todavía estaba caliente, así que debe aprovechar antes que se enfríe, retirándose antes de poder recibir un agradecimiento. Minutos más tarde, nuestra prota se estaba bañando pensando en que mañana era su oportunidad para ser parte de este lugar, recordando las palabras que Yuri le dijo el primer día que llegó. Al siguiente día, nuestra prota se levanta asustada de otra pesadilla, ya que recordó el momento en el que llamó a su sirvienta de confianza a Hana, ya que no encontraba el yukata de cerezos de su madre junto con las reliquias que tenía de recuerdo, preguntándole si no sabía dónde estaban. Esta le respondía que no sabía nada, de modo que Miyo le dice que iría a enfrentar a su madrastra por estas cosas que sabe que fue ella. Hana trataba de detenerla diciéndole que era mejor que no lo hiciera sola, por lo que minutos más tarde, Kanoko empuja a nuestra prota en una habitación oscura, diciéndole que se estaba blasfemando contra ella y diciendo que es igual a su madre, y percatándose de que Miyo había soltado algo, por lo que decide pisarla y dañarle aquel artefacto, encerrándola en aquel lugar. Le decía que saldría cuando se haya retractado de lo que hizo y sepa comportarse. En ese momento Hana corre a pedirle que la suelten, pero Kanoko se enoja por eso y la despide. Así que nuestra prota entonces se pregunta en este momento cómo le estaría yendo a Hana y desea que estuviera bien. Al cabo de unos minutos estaba ya lavando el arroz cuando llega Yuri, que la sorprende, así que le cuenta lo que había pasado la noche anterior, de modo que esta última le dice que el señor quería probar su comida pero no supo cómo decírselo. Miyo le pide que le ayude pues no se quiere equivocar, así que hacen dos desayunos para enseñarle a Miyo y a ella que él le daría a su esposo. Acto seguido, Miyo estaba en el cuarto con su esposo en la habitación ya con el desayuno frente a ellos, pero nuestra
Nuestra prota estaba nerviosa esperando su reacción. Él le dice que van a comer y ella también comería, por lo que después de que él prueba su comida, le dice que estaba bastante bueno, un poco diferente a Yuri, pero estaba bastante delicioso, así que Miyo comienza a llorar de la alegría. Minutos más tarde, su esposo se estaba listando para irse mientras charlaba con Yuri, por lo que él le pregunta si sabe algo del pasado de su esposa. Ella le dice que no, así que le pide que quiere que la espíe con discreción. La chica le dice que está interesada en ella, cosa que la alegra, ya que cree que es la indicada para él. Kiyouka le responde que va a investigar sobre el pasado de los Samori, esperando no encontrar nada malo. Al mismo tiempo que Shinichi está hablando con el señor Tatsushi, quien le dice que rompió el pacto de entregarle a Miyo, quien tiene la sangre del clan Usawa. Shinichi le responde que ella ya no es asunto suyo. Pasados unos días, nuestra prota se encontraba cenando con su esposo por la noche, donde este al terminar de comer le pregunta si se ha estado acostumbrando a vivir ahí. Ella le dice que sí, de modo que su esposo le pregunta si se la pasa muy ocupada con los quehaceres de la casa, y él quiere saber qué hace en su tiempo libre. Nuestra prota le dice que lee revistas que le prestan Yuri y Koso, así que este dice que estaba pensando en ir a la ciudad ese fin de semana, por lo que nuestra prota le pregunta qué es lo que querría de almuerzo y cena para el camino. Kiyouka le dice que ella iría con él a la ciudad, ya que no han ido desde que llegó. Nuestra prota le responde que no puede ir ya que no tiene motivos y solo sería un estorbo, pero su esposo solo suspira y le dice que no debe de tener motivos ya que solo irían juntos, parándose de la mesa para irse mientras le agradece por la comida, pidiéndole que se ponga el yukata que trajo puesto el día que llegó para cuando se marchen. Después de que sale de la habitación, nuestra prota se queda pensando indecisa sobre su futuro con él, pero solo sabe que este fin de semana sería su primera cita. Unos días más tarde, nuestro prota estaba en su cuarto preparándose para irse con su esposo a la ciudad, pero se ve interrumpida por Yuri, quien le dice que si quiere puede usar el espejo que tiene en su habitación. Así que Miyo quita el mantel que lo tapaba, pero al mirarse a sí misma piensa que no hace buena pareja con Kiyouka, ya que él es un hombre apuesto con poder y ella solo es una chica que la tratan como sirvienta. En este momento, la criada le pregunta si le gustaría maquillarse, a lo cual ella dice que no tiene y no sabe cómo hacerlo, además que no tiene ningún tipo de accesorio, de modo que Yuri le dice que eso no es necesario porque ella sí sabe cómo hacerlo y tiene lo que necesita, sacando entonces un cajón lleno de instrumentos para el maquillaje que la impresiona bastante. Acto seguido comienzan a hacer la transformación sin ser tan drásticas, pintándole un poco los labios, los ojos y agregándole un poco de maquillaje. Después de unos minutos, nuestra prota se pone su yukata y se mira al espejo, quedando completamente impactada de la gran figura que estaba reflejando, ya que aunque el cambio no fue drástico, sí se siente mucho más bella, pero su pensamiento se ve obstruido por la voz de Kiyouka, quien la llama, de modo que nuestra prota sale corriendo rápidamente de su habitación y al presentarse ante él le pide disculpas por haberlo hecho esperar. Este se gira para verla, quedando completamente sorprendido por lo hermosa que era, disculpándose por afanarla, y acto seguido van al trabajo de él para estacionar el carro, donde se encuentran con Godo, el compañero de trabajo de Kiyouka, quien lo comienza a molestar sobre su nueva acompañante, ya que nunca había llevado una mujer consigo a este lugar y más en su día libre, provocando que Kiyouka se enoje y haga que se marche. Minutos más tarde, los dos estaban en la ciudad, donde él le pregunta si necesitaba o quisiera ir a algún lugar. Nuestra prota le dice que no necesita nada, pensando en que no sabe qué decirle, por lo que el hombre le dice que en este caso sería bueno que lo acompañe a hacer sus compras, así que comienzan a ir de un lado al otro visitando todo tipo de tiendas, llamando completamente la atención de nuestra prota hasta que su prometido le pregunta si le gusta la vista. Ella se disculpa por entretenerse tanto con su alrededor y él le responde que no tiene por qué disculparse mientras le tocaba la cabeza suavemente, diciéndole que fue él quien la invitó, así que no debe preocuparse por interrumpir o avergonzarse, solo podría mirar todo lo que quisiera, aunque no debería perderse, haciendo que nuestra prota se pregunte por qué hablan tan mal de él. Al mismo tiempo, Shinichi estaba hablando con Minoru sobre el trato que tenían sobre Miyo. Este último le reclama por el acuerdo que habían establecido, en el que su hijo Koji contraería matrimonio con Miyo. Shinichi le dice que el clan Kudo le dio una oferta que no podía desperdiciar, pero Minoru le reclama diciéndole que la madre de Miyo era del clan Usuba, de modo que si ella no contraía los poderes del clan podría tener hijos con esos dones, por lo que Shinichi le pregunta si tan desesperado estaba por tener el poder de estos dones. Minoru le responde que si ese poder llegaba a caer en manos de los Kudo, su poder se vería tan aumentado que serían capaces de aniquilarlo sin problema. Shinichi le responde que Kiyouka se deshará de Miyo rápidamente al enterarse que no posee poderes sobrenaturales, por lo que él podría ir a rescatarla en cualquier momento ya que no les importa. Así que Minoru le pregunta si ya no les importa a Miyo. Shinichi le dice que ya se deshizo de ella, por lo que no le importa lo que le pase, cosa que alegra a Minoru pensando que podrían ir a por Miyo en cualquier momento.
mientras que Kaya escucha que mencionan a su hermana mayor, algo que la enoja. En ese momento pasa una de las sirvientas, así que le pregunta si sabe de lo que estaba hablando su padre. La sirvienta le dice que no sabe nada, por lo que la regaña, y en ese momento Koji aparece calmando a Kaya, convenciéndola de ir a comprar cosas en la nueva tienda que pusieron hasta hace poco. Minutos más tarde, nuestra prota entra en una tienda de yucatas con su esposo, donde él le dice que puede mirar lo que quiera, agregando que su clan es un cliente fiel de esta tienda desde hace mucho tiempo, de modo que la dueña del lugar se alegra de verlo y lo invita a pasar. Mientras que Miyo miraba todo el lugar, la señora le pregunta si ya la consiguió, ya que la siente con un aire diferente. Él le dice que no es lo que parece, mientras recuerda que Yuri le comentó que vio a Miyo cosiendo su ropa vieja, y como la única ropa presentable que tenía es el yukata que trae este día, así que lo hace sospechar más de la familia Saimori, siendo que ella es una heredera, pero le pregunta cuál cree que sea un color adecuado para la chica, comenzando a hablar y viendo un color cerezo que le gustó bastante y quiere que se haga yucatas con las telas que le mencionó anteriormente y una de cerezo fino. La señora le dice que esa chica es un diamante en bruto y es su deber pulirlo, dándole una caja como regalo. Minutos más tarde estaban en un restaurante donde le compró un helado para ella y él solo pidió una limonada, así que le pregunta qué tal le pareció. Nuestra prota le dice que le parece rico, a lo cual él responde que no le cree mucho puesto que no la ve sonriendo y se queda un momento pensativo, para después decirle que como van a hacer un matrimonio quiere que ella sea más expresiva con lo que siente y le gustaría verla que sonría más, dejando a nuestro prota totalmente impresionada, mientras pensaba que él la dejaría cuando se entere que no tiene un don sobrenatural, pero lo ocultará para poder vivir feliz a su lado el mayor tiempo que pueda. Horas más tarde, Kiyouka estaba dejando una caja frente a la habitación de nuestra prota, aunque se ve interrumpido por Yuri, así que minutos más tarde Miyo sale de bañarse percatándose de la caja, así que corre al cuarto de su esposo donde le pregunta si él le había regalado esta caja y si era para ella. Él recuerda lo que Yuri le dijo sobre que Miyo es alguien especial y totalmente diferente, así que responde que no es nada especial y pide que lo acepte con normalidad, de modo que ella le agradece por este regalo esbozando una sonrisa sincera que lo atrapa. Al día siguiente en su trabajo, ya por la tarde, uno de los investigadores le trae todo lo que encontró sobre los Saimori, contándole todo lo que pasó y lo que vivió nuestra prota, agregando que la madre de Miyo es del clan Usuba, por lo que Kiyouka le pregunta si es verdad lo que puede hacer este don. Este le responde que estaba confirmado que su don es persuadir las mentes de las personas, así que minutos más tarde Kiyouka sale de su trabajo pensando en regalar más el yukata a nuestro prota, hasta que siente una mala presencia, por lo que lanza un torbellino de fuego al cielo que incinera a pájaros Shikigami, lo que le hace preguntarse quién estaba detrás de todo esto y qué es lo que quieren. Unos días más tarde, nuestra prota se estaba viendo a su madre junto al árbol de cerezo tratando de convencer a su padre de que es un error. Él le dice que no es error, ya que Miyo no tiene poderes sobrenaturales y la podría amar si fuera una familia normal, dejando a su esposa sola, de modo que esta se derrumba en el piso mientras pide perdón por lo que pueda pasarle a su hija, ya que no le queda mucho tiempo. Su madre le dice que cuando sea grande entendería, agregando algo más, pero esta escena se ve interferida debido a que nuestra prota se despierta inesperadamente, sintiéndose aterrada por este sueño. Minutos más tarde va a la cocina donde se encuentra con Yuri, así que le pregunta si podría ayudarle en algo. Esta le pregunta qué es lo que necesita y nuestra prota responde que le quiere agradecer a su esposo por el regalo caro que le había dado, así que ella le quiere regalar algo aunque su presupuesto no es muy amplio. Yuri le dice que no va a necesitar presupuesto si le hace algo a mano, cosa que extraña a nuestro prota, por lo que le pregunta a qué se refiere. Ella le comenta que podía hacerle algo manualmente que le sea de utilidad, dándole un libro de instrucciones para hacer manualidades, percatándose que en el libro viene la instrucción de cómo hacer una moña casera, lo cual cree que es una buena idea, ya que Kiyouka tenía el cabello largo, así que le dice a la criada que quisiera hacerle esto, de modo que Yuri le responde que deberían ir al pueblo para poder comprar lo necesario. Unos minutos más tarde, Miyo estaba en la casa de su esposo donde se estaba preparando para irse, lo que le pregunta si no le molestaría que salga al pueblo. Él pregunta qué iría a hacer y ella responde que tiene que ir a comprar unas cosas que son necesarias, así que este responde que si quiere podría acompañarla en otro momento. Nuestra prota le dice que no quiere ser una molestia, agregando que iría junto con Yuri. Este responde que estaba bien, aunque no debe de seguir a ningún extraño. Al cabo de algunos minutos, nuestra prota estaba despidiéndose de su esposo en la salida, donde este le daba un amuleto explicándole que servía para que nada malo le pasara y se despide de ella, mientras que nuestra prota piensa que es algo sobreprotector y esto le gusta. Unas horas más tarde, Miyo estaba con Yuri en el pueblo mirando todo tipo de implementos para hacer manualidades.
manualidades, cosa que le impresiona bastante y se deja cautivar por los colores morado y amarillo, que al imaginárselos puestos en su esposo lo veía mucho más hermoso. Así que minutos más tarde, Yuri le dice que se alegra de que haya conseguido la tela que quería, pero se interrumpe diciéndoles que se le olvidó que en la casa no hay sal, así que iría a buscarlo, y como no quiere cansar a Miyo, ella iría sola. Que después de que Yuri se marcha, Miyo es interceptada por su hermana Kaya y por Koji, haciendo que el pánico se apodere de ella. Mientras tanto, Kiyouka llegaba a la casa de Shinichi, donde este último lo recibe en su sala junto a su esposa, preguntándole qué es lo que lo trae por estos lados. Él le dice que quiere consolidar oficialmente el matrimonio con Miyo, pero sabe que para ese tipo de acuerdos se reciben cosas a cambio, pero él estaba dudando sobre si darle algo a ellos, añadiendo que sabe todo lo que le hicieron a Miyo, al mismo tiempo que nuestra prota se ve atacada verbalmente por su hermana, quien la humilla preguntándole si ya la echaron o si estaba de buenas por estar con vida. Koji trata de detenerla, pero es inútil ya que esta se deja doblegar fácilmente. Miyo, siendo presa del pánico, no puede hacer nada más que solo sentirse sola y despreciable con cada palabra que decía su hermana. Al mismo tiempo, Kojika le dice a Shinichi que por lo tanto si quiere recibir algo deberían de pedirle disculpas personalmente. Nuestra prota se siente muy abrumada por su hermana, aunque en ese momento Yuri aparece llamando señora a Miyo, por lo que Kaya le pregunta si es su compañera de trabajo. Yuri le dice que es sirvienta de Miyo, ya que ella es la esposa de Kiyouka, impresionando más a su hermana, quien se burla del esposo de aquella. Así que Yuri les dice que ya tienen que irse y retirándose junto con Miyo. Mientras tanto, Shinichi quedaba estupefacto al escuchar esa petición, así que le pide tiempo para poder pensarlo. Kiyouka le dice que no esperaría mucho, pero si llega a negarse, perderían todo contacto entre ellos. Al cabo de algunas horas, nuestra prota llega a su casa junto con Yuri, quien le ofrece té, pero esta lo rechaza, mientras que Kiyouka salía de la casa de los Saimori, donde se topa con Kaya, quien se queda impresionada de su aspecto tan hermoso, por lo que luego de algunos minutos, este llega a la casa donde Miyo lo recibe visiblemente triste, pero ella se niega a decir algo, por lo que minutos más tarde, Yuri le cuenta lo que pasó cuando fueron al pueblo, disculpándose por haberla dejado sola, pero desde que Miyo se vio con Kaya en el pueblo, había estado deprimida, por lo que unos segundos más tarde, él se acerca a la habitación de su esposa, diciéndole que lo que le estaba afectando ya no tendría que hacerlo, ya que en un futuro no tendría dudas de nada de esto, y si quiere decir algo, él estaría dispuesto a escucharla. Minutos más tarde, él estaba redactando una carta recordando el mensaje que le dio Yuri, de mostrar el que realmente le importa. Al día siguiente, nuestra prota termina de hacer su manualidad pensando que ya no tiene sentido porque no se la puede entregar a su esposo. En ese momento es interrumpida por Yuri preguntándole si tiene tiempo para atender una visita. Esta responde que sí, por lo que acto seguido Hana entra en la habitación, sorprendiéndola completamente y llenándola de emoción. Así que minutos más tarde se encuentra hablando donde Hana le comenta que desde el día en que se enfrentó a Kanoko para que la sacaran de este lugar, estuvo viviendo con su familia buscando trabajo, hasta que se enamoró, se casó y convivió una hija, por lo que ha estado feliz y esperando que a ella también le vaya igual de bien, por lo que ahora debe ser muy feliz. Miyo le dice que no puede, ya que le ha estado escondiendo a su esposo que no tiene poderes sobrenaturales, por lo que solo sería una decepción para él, así que no merece ser su esposa y menos ser feliz. Hana se le acerca poniéndole sus manos sobre las de ellas y le pregunta si sabe cómo fue que llegó hasta allí, sacando entonces una carta mientras le dice que Kiyouka la mandó a llamar porque ya sabe todo lo que ella vivió y aún así la quiere ver feliz, así que debe ir a afrontarlo. Minutos más tarde, nuestra prota sale corriendo del cuarto de su esposo, donde al entrar le comienza a confesar todo lo que vivió en su casa y cómo no tenía poderes sobrenaturales, así que si él decidía que ella debería morir o si la manda a irse, se iría, pero ella quiere mostrarle algo que hizo para compensárselo. El hombre le pregunta hasta cuándo se iba a quedar así y se levanta para decirle que él es quien le pide que se quede, porque dentro de poco iban a casarse frente a todos, abrazándola mientras le pregunta si quiere quedarse con él. Nuestra prota de la emoción solo puede decirle que sí se va a quedar con su permiso, así que unos segundos más tarde ella le pone aquella manualidad que le había hecho para su cabello. El chico le dice que ahora la tendría con mucho cuidado y al cabo de unos minutos salen a despedir a Hana, donde los dos se quedan mirando como aquel carro se la lleva mientras que él la abraza felizmente, sin darse cuenta que en lo alto hay un Shikigami que los estaba espiando, al mismo tiempo que Minoru se enoja por saber que Miyo se estaba llevando tan bien con Kiyouka, así que no podía acceder tan fácilmente a ella, por lo que piensa en usar a Kaya como su marioneta para interferir en su matrimonio y poder tener en sus manos el poder absoluto.
Unos días más tarde, Miyo estaba en su casa junto con Yuri, la costurera, y su esposo, quien estaba mirando qué tal le quedaban las telas que él escogió para ella. Miyo se sorprende al ver la tela de cerezos que tanto le recordaba a su madre, pero le dice a Kiyouka que es un regalo muy grande para ella. Este le responde que es el agradecimiento de su parte por aquel artefacto que lo hizo y solo debería aceptar. Nuestra prota le agradece, por lo que la sirvienta y la costurera se ríen felizmente, llamando su atención. La costurera le dice que la tela de cerezos la escogió primordialmente él, cosa que alegra demasiado a Miyo, mientras que Kaya estaba en su casa conversando con Minoru de cómo separar a su hermana de Kiyouka, donde Minoru le muestra una foto de Miyo feliz al lado de su esposo deslumbrando elegancia, cosa que molesta bastante a Kaya, ya que no soporta ver a su hermana feliz y más con ese hombre tan guapo a su lado, por lo que le pregunta a Minoru si también quiere que Miyo se separe de él. Este le dice que él tenía un trato con Shinichi de que le dieran a Miyo para Koji, de modo que Kaya le dice que no se tendría que preocupar por nada, ya que él hablaría con su padre, que no se podría negar a sus peticiones. Al mismo tiempo, nuestra prota estaba en su casa pensando en lo bueno que era su esposo y el gran acto de cariño que hizo al traerle a Hana, por lo que decidió hacerle una gran comida para celebrar con su compañero Godo. Minutos más tarde, Kiyouka estaba ya de camino a su casa junto con Godo, quien le decía que se alegra de volver a ver a la señora Miyo y más aún comprobar su comida, de modo que su capitán le dice que deje de nombrar hacia su esposa, lo que Godo pregunta si estaba celoso. Este le dice que no era eso, sino que le dio un impulso de agresividad, cosa que sorprende bastante a su compañero, quien le susurra que esos son los celos. Así que al llegar a la casa y ya minutos más tarde, Kiyouka lanza a Godo bruscamente hacia su carro, ya que este se estaba burlando, mientras que nuestra prota se terminaba de maquillar para recibirlos. Al ver a su esposo, lo saluda amablemente, dejándolo completamente impresionado. Godo se acerca y le dice a Miyo que estaba muy hermosa, pero Kiyouka se pone delante de él, diciéndole a su esposa que estaba demasiado bella, quedando impresionado de lo hermoso que le quedaba el yukata que él le mandó a hacer, poniéndose bastante cariñosos. Así que deciden entrar, mientras que Kaya los observaba con un shikigami en lo alto. Pasados unos minutos y después de varias copas de vino y comidas exquisitas, nuestra prota se acerca a Godo para agradecerle por haber traído a Hana. Él le dice que no tiene por qué agradecerlo, ya que después de todo Kiyouka fue quien se lo pidió. Miyo le dice que él sacó tiempo para traer a una persona importante para ella y lo hizo de un gran modo, así que quería agradecérselo como era. Este se emociona tanto al escuchar esto que le agradece por la comida y por cómo lo trata, ya que nunca nadie lo había tratado así, preguntándole si no le gustaría dejar al tirano de su esposo y casarse con él, lo que sorprende a todos. Nuestra prota se pone nerviosa al escuchar esta propuesta, pero le pide que la perdone, ya que no puede aceptar aquella propuesta porque quiere estar junto a Kiyouka, quien queda incluso más sorprendido, de modo que Godo les dice que no se tenían que poner así, ya que solo era una broma. Minutos más tarde se despiden de su casa, donde Miyo le pregunta a su esposo si se incomodó en la cena. Este le dice que no, ya que ella consiguió lo que quería. Mientras tanto, Kaya le estaba reclamando a su padre porque no quiere cumplir la petición de que ella sea quien se case con Kiyouka. Este le contesta que es algo que no le incumbe, así que mejor se olvide de su hermana, y si tenía mucho tiempo libre, lo mejor es que se fuera y practicara cómo ser una buena esposa, algo que la enoja, por lo que acto seguido ella entra en la habitación de Koji preguntándole si no le gustaría estar con su hermana. Al cabo de algunas horas, nuestra prota se queda dormida en la cocina, tiene una pesadilla de la que no podía despertar. En este momento su esposo se percata de que estaban usando magia en Miyo, por lo que se acerca y la despierta preguntándole cómo se encuentra. Ella le trata de explicar su sueño, pero este le dice que no tiene que recordarlo y si siente que le pasaba algo extraño podría contárselo sin dudarlo. Mientras que estaba preocupado pensando en cómo fue que hicieron para entrar en la mente de su prometida, si tienen una barrera que impide el paso de todo tipo de magia que fuera extraña en este lugar. Al siguiente día, Koji estaba de camino a casa de su padre, encontrándose con un carro negro en el cual se suben unos hombres completamente de negro que salían a toda prisa, lo cual le hace recordar lo que Kaya le dijo la noche anterior sobre si quería estar con Miyo y solo debería de cooperar con ella y con su padre, mientras que nuestra prota estaba terminando de hacerle el almuerzo a su esposo junto con Yuri, que después de empacarlo se iba a arreglar para llevárselo al trabajo, ya que no comió nada antes de irse por el afán. Luego de que Miyo se termine de arreglar, Yuri la llama dándole una bolsa que Kiyouka le compró para que combinara con el yukata que se puso, así que cree que al señor le gustaría más verla con la bolsa que con Juge, agregando que ya deben de irse para llegar a la hora exacta del almuerzo de su esposo, de modo que salen rápidamente olvidando el amuleto de protección que le dio a nuestra prota.
Pasados unos minutos, Koji entra a la sala de su padre encontrándose con este último y a Kaya. Sorprendido, les pregunta qué estaban haciendo y Kaya les dice que estaban planeando cambiar de parejas, por lo que él quedaría con su hermana y ella con Kiyouka. Koji le dice que sabe que su padre no le dio el permiso y va a hacer algo que no es nada bueno, pero su padre le dice que no se preocupe ya que tenían todo resuelto. Mientras tanto, nuestra prota y Yuri llegaban al trabajo de Kiyouka, donde este baja con ellas con bastantes nervios ya que pensó que había sucedido algo malo, así que les pregunta si estaban bien. Miyo les dice que solo fueron a llevarle comida porque en la mañana él se fue sin comer y entonces les preocupaba. El hombre les agradece por ser tan serviciales y les invita a descansar un poco. Ellas lo niegan diciendo que no querían incomodar y que ya se irían, así que él les pregunta si no quieren que las lleve a la casa en uno de los carros. Miyo responde que no es necesario ya que volverían rápidamente. En ese momento Kiyouka es llamado, así que le pregunta a su esposa si tenía el amuleto consigo. Ella le responde que sí, de modo que él se retira rápidamente deseándoles buena suerte. Pero después de que se marcha, nuestra prota revisa su bolsa percatándose de que no tenía aquel amuleto, por lo que entonces Yuri le dice que deberían de ir rápidamente a la casa por aquel amuleto. Así que de camino, Miyo se lamenta por ser tan olvidadiza con algo tan importante y se queda un poco atrás, aunque al pasar una calle un carro frena rápidamente y del cual se bajan dos hombres que no se les puede ver quiénes son, pero la raptan frente a Yuri y se van rápidamente. A la par que Koji le pregunta a su padre qué es lo que es exactamente con Miyo. Kaya se retira dejándolos solos, así que su padre le explica que estuvo esperando mucho para que dejaran a Miyo en sus manos, cosa que enoja a Koji porque su padre no hizo nada sabiendo lo que nuestra prota vivía, despertando entonces sus poderes sobrenaturales que usa para atacarlo, pero su padre lo vence fácilmente diciéndole que haría lo necesario para mantener su linaje porque es su deber, algo que él no puede entender, y se marcha dejándolo totalmente sometido, por lo que luego de que se va piensa que su hijo era muy sentimental, mientras que su otro hijo libera a Koji motivado a rescatar a su amor platónico. Pasados unos minutos, Yuri llega a la oficina de Kiyouka donde le comenta lo que pasó, así que este le pregunta por el amuleto de Miyo y ella le contesta que cuando él se fue, en ese momento se percataron de que no lo tenía, pero se ven interrumpidos por un gran escándalo fuera del lugar, así que este sale a revisar mientras piensa en que sabe quién pueden ser los actores tras de todo esto, así que al salir se encuentra con que los guardias estaban deteniendo a Koji, quien al verlo le pide que lo ayude a salvar a Miyo, ya que él sabe quién fue y por qué lo hizo, pero solo no podría lograr salvarla. Al cabo de unos minutos, nuestra prota se despierta debido a que ya pasó el tiempo del efecto del tranquilizante que le dieron. Al momento de reincorporarse en sus sentidos, comienza a pedir ayuda, ya que no sabe en qué lugar se encuentra, pero estaba encerrada y tenía las manos amarradas con una cuerda directo hacia el techo, aunque se ve interrumpida por una puerta que se abre y frente a ella muestra a su hermana y su madrastra. Kaya le dice que hace tiempo que no se veían, lo que le despierta viejos recuerdos de aquel lugar, sorprendiendo completamente a nuestra prota, mientras que su esposo se encontraba con Koji, quien estaba afanando a Kiyouka desesperado, pero este último le dice que la desesperación era un factor que le generaba más problemas, así que Koji le pregunta si no estaba muy calmado sin saber por lo que Miyo estuviera pasando. Él le pregunta si de verdad sabe dónde se encuentra. Este le contesta que estaba seguro que se encontraba en la casa de los Saimori. Mientras tanto, Kaya le dice a nuestra prota que se demoró tanto en reaccionar y pensó que había muerto, pero es que ni para eso servía. Miyo les pregunta por qué motivo la tienen allí y qué es lo que quieren. Kanoko le responde que ella no es nadie para casarse con los Kudo, ya que debió seguir siendo una simple sirvienta o haber muerto en una cueva desolada, así que necesitan que cuando Kiyouka le haga la propuesta de matrimonio ella se niegue. Kaya agrega que después de todo solo sería una carga para los Kudo, ya que no poseen ningún poder sobrenatural. Además es eso, o que se llegue a dañar ese precioso yukata mientras se le acerca con unas tijeras, preguntándole qué es lo que escogería. Nuestra prota angustiada y en medio de su desesperación y miedo le responde que no podía hacer esto, por lo que Kaya le dice que es la respuesta incorrecta y corta rápidamente una tira de su traje dañándole a una pequeña escala, cosa que hace llorar a Miyo y grita que no le tiene que hacer nada de esto, pero su hermana la calla poniéndole las tijeras en la garganta, diciéndole que lo que debe decir fuerte y claro es negarse en la proposición de su esposo, soltándole el amarre que tenía con los brazos extendidos sin soltar las extremidades de su brazo para comenzar a golpearle repetidamente en el piso. Mientras tanto, Kiyouka estaba con Koji en la entrada de la casa de los Saimori, pero no les abrían, así que el esposo de nuestra prota usa su don de rayo para explotar la puerta y entrar. Al ingresar se encuentra con Minato
Minoru y Shinichi, así que les pregunta por Miyo. Shinichi le dice que no sabe de qué habla, pero Minoru le responde que deben de detenerlo ya que toda la fuerza y dañaría la casa. Así tendría la respuesta si le pregunta a Kaya, por lo que Kiyouka les dice que si no van a cooperar deberían quitarse de su camino, pero estos dos señores unen fuerzas para tratar de detenerlo, aunque este los evade sin problema, pero como siguen estorbándole, decide darle una descarga a Minoru para que entre aparte. Kaya le vuelve a preguntar a nuestra prota qué es lo que respondería, pero ella piensa que en el pasado ya había cedido a sus deseos y este es el único motivo por el cual ahora era feliz y se aferraría a él como diera lugar, por lo que les dice que sin importar lo que pase, ella seguiría siendo la prometida de Kiyouka, aunque ninguno se habían visto llamados por los ruidos fuertes de afuera y comienzan a golpear nuevamente a Miyo al escuchar su respuesta, a la par que Koji guiaba a Kiyouka al almacén donde seguramente estaba Miyo, pero él se voltea para poner un escudo que los cubría a los dos, ya que Minoru les lanzó una carga potente de fuego, mientras que les gritaba que no los dejaría y no podían pasar, agregando que Miyo ya no quiere estar con Kiyouka por lo que debe irse. Este le dice que lo revisaría presencialmente y hasta que no lo compruebe no se irían, pero el padre Koji no hace caso, atacando con más fuego, incendiando todo a su alrededor, cosa que le parece descerebrada, agotando su paciencia, así que decide lanzarle un rayo directamente desde el cielo, el cual no lo acaba al caer, pero sí lo deja inconsciente para que no los vuelva a molestar, cosa que impacta tanto a Shinichi, quien se deja caer en el suelo preguntando cómo es que llegaron a esto. Y Kiyouka le dice a Koji que no se preocupe por su padre ya que estaba bien y debe mostrarle dónde está el almacén donde tienen a su esposa. Mientras tanto, Kaya entraba en desesperación porque su hermana no quería negarse a la propuesta del líder del clan Kudo, por lo que sigue con su acto hasta dejarla casi inconsciente. En este momento, Kiyouka abre la puerta suavemente, sorprendiendo a Kaya y su madre. Este último sale corriendo hacia Miyo, quien estaba tirada en el piso con los ojos entrecerrados, mientras se alegraba de que su prometido hubiera llegado a salvarla, sabiendo que después de todo nunca se rindió. Él le nota el cuerpo viendo aquellos golpes y heridas en sus manos que estaban atadas, las marcas que resaltaban la fuerza brusca, incluyendo su cuello. Ella le agradece por llegar y en este momento él la carga como una princesa, preguntándole a Kaya qué fue lo que le hicieron. Tras de ellos, el fuego se alzaba más, por lo que Kanoko sale enojada por el escándalo que se formó afuera, pero al asomarse suelta un grito desgarrador al mirar toda su casa y las cosas saliendo arrasadas por las furiosas llamas incandescentes que tornan el momento apocalíptico. Al mismo tiempo, Kaya le dice a Kiyouka que no hizo nada malo, ya que solo estaba enmendando un error. Él le pregunta a qué se refería mientras se alzaba con su prometida en brazos hasta Kaya, quien le dice que su matrimonio con Miyo fue una equivocación porque Miyo no posee poderes sobrenaturales como visión espiritual y ni tan siquiera de sirvienta le serviría, así que ella en su lugar debería ser la chica que se une al clan Saimori con los Kudo, causándose con él. Kiyouka la detiene diciéndole que se cansó de escuchar sus necedades, comenzando a avanzar para salir del lugar, pero Kaya no se rinde y se pone en medio preguntándole si es que acaso era cruel por no entender la realidad de las cosas, porque ella es mejor en todas las cualidades que Miyo, ya que ella era solo una chica desnutrida. Kiyouka se ofende al escuchar esto, así que le dice que se cansó de escuchar tantas estupideces de su boca, ya que nunca se casaría con una persona tan repugnante, egoísta y cruel como ella, mirándola por encima del hombro, de modo que esta corre en medio dándole la salida. Después de que ellos salen, Koji se mantuvo callado, alejado en una esquina, y entonces se acerca a Kaya para decirle que deben salir de ese lugar pues se estaba quemando. Ella le pregunta por qué sigue intentando ser bueno con ella si la que le gusta es su hermana, pero este la manda a callar diciéndole que es verdad, ya que le gustaría que se quedara, pero sabe que solo lastimaría más a Miyo por culpa de los dos, así que la sacaría de allí. Mientras que Kiyouka cargaba a nuestra prota, quien estaba teniendo un sueño con su madre, donde le decía que la perdonen por todo lo que estaba pasando por su partida, pero solo debe esperar en el poder que reside en su interior. Horas más tarde, un viejo estaba maldiciendo a los Tatsushi por fallar, así que les da permiso a sus súbditos para poner en marcha el plan para acabar con el linaje de los Suzuwa, pero le dice que lo haga sin fallar y sin levantar sospechas o los ejecutaría. Al día siguiente, nuestra prota se levanta con su prometido a su lado, quien se estaba quedando dormido mientras la cuidaba, pero al percatarse de que ella despierta, se alegra de que esté bien y la ayuda a acomodarse mejor. Ella le pide que la perdone por lo que pasó, mientras que él le dice que no tiene la culpa de nada de lo que haya pasado. En este momento, Yu
Yuri entra en la habitación comenzando a llorar mientras se le lanza encima a Miyo pidiéndole perdón por todo lo que sucedió, agregando que se siente bastante agradecida porque no pasó nada más grave. Miyo le pide que se calme y se incorpore nuevamente, ya que no es necesario que la lave de este modo. Kiyouka le dice que esa es la forma en cómo le demuestran que en este lugar se preocupan demasiado por ella, así que no debería de preocuparse por si es importante o no, de modo que ella les agradece por todos los que le habían brindado en este tiempo, esbozando una gran sonrisa que los alegra a todos. Minutos más tarde, Miyo le pregunta a su prometido cómo se encuentra la gente que estaba dentro de la casa. Kiyouka le pregunta si todavía se preocupa por ellos e incluso después de todo lo que pasó. Ella le responde que sí, por lo que aquel hombre le dice que no hubo ningún herido, aunque la casa quedó completamente incinerada. Así que ella le dice que solo tiene una petición, y es que la lleve una última vez a la casa de los Saimori. Al cabo de unas horas llegan a los restos de la casa, donde él la baja con cuidado del carro, agregando que debe caminar con mucha precaución. Esta prota le responde que sí, mientras queda completamente asombrada de que el lugar pues quedó completamente incinerado, dejando todo completamente a solo cenizas y escombros, por lo que él le dice que tenía razón, que le pregunta por los Saimori y los demás. Su esposo le dice que sus padres perdieron completamente la reputación, por lo que no les quedó de otra que mudarse a su casa de campo. En cuanto a las sirvientas, no se podían permitir el lujo de tenerlas, así que se despojaron de ellas, y a Kaya la mandaron como criada a una familia famosa por ser extremadamente estricta. Mientras tanto, esta última estaba empacando todo para irse. En ese momento entra Koji a la habitación avisándole que saldría un momento, pero al percatarse de lo poco que había preparado, le pregunta si estaba segura de que solo empacar esto, pero ella se enoja por esa pregunta y le dice si no se iba a ir. El chico responde que sí y se despide, añadiendo que el jefe progenitor de Minoru sería el nuevo líder del clan, aceptando el cargo con las condiciones que ellos le implantaron, siendo que ahora los Tatsushi son del clan Kudo, pero ahora que se sabe con certeza que el responsable de los daños fueron los Tatsushi por su influencia, no se comentó públicamente, pero sí se les castigaría limitando su poder. Mientras tanto, después de recorrer los alrededores, llegan al tronco del cerezo de la madre de nuestra prota, donde ésta le cuenta a su esposo cómo fue que sembraron el árbol arrodillándose para tocarlo, pero al hacerlo algo extraño sucede, ya que recibe una onda mágica que le hace despegar su mano, pero luego de esto el árbol se desintegra, por lo que Kiyouka le dice que de pronto su reacción fue un poco exagerada. Nuestra prota le dice que no tiene que lamentarse, ya que lo hizo por ella, cosa que lo impresiona, y acto seguido se marchan, pero antes de salir se encuentran con Koji, quien le pide un momento a nuestra prota para hablar a solas, así que minutos más tarde ya se encuentran en el estanque donde se solían reunir. Nuestra prota le agradece por haberla ayudado, porque Kiyouka le dijo que si no fuera por él no había llegado tan rápido. Koji se sorprende de esto, así que le trata de confesar su amor, pero Miyo se hace la que no entiende, mientras recuerda el día anterior cuando se iba a marchar de su casa y le iba a confesar todo. Koji se percata de esto, por lo que sabe que es mejor dejar las cosas como estaban, de modo que le comenta que sería del pueblo para entrenar en la capital, ya que quiere volverse más fuerte, pensando que Kaya daría lo mejor de sí como sirvienta y él haría lo mismo, así que se despide de ella. Unos minutos más tarde, nuestra prota estaba con su esposo firmando los papeles del compromiso frente a Yuri, consolidando así su entrada a la familia de los Kudo, por lo que luego de firmar siente una gran alegría, así que su sirvienta le da la bienvenida oficial a la familia. Miyo voltea a ver a su esposo, quien tiene su mirada en ella con una sonrisa que no puede esconder. Al día siguiente, una chica llama a la puerta, por lo que nuestra prota sale a atender quién es. Al llegar a la puerta se encuentra con una chica hermosa, joven y elegante de pelo rubio, que viste unas ropas bastante finas y le pregunta si es Miyo Kudo. Esta le responde que sí, a lo cual la chica le dice que estaba encantada de conocerla, presentándose como Hazuki Kudo, la hermana mayor de Kiyouka. Unos días antes, nuestra prota le comentaba a su esposo que le gustaría volver a entrar en la academia para ser una dama, cosa que lo extraña, y le pregunta si de verdad lo quiere hacer. Ella responde que sí, preguntando si no debería, pero él solo contesta que no le ve la necesidad. Nuestra prota le agradece y le comenta que conoce una maestra privada que le podría dar las clases y es de confianza, así que su esposo dice que no necesita agradecerle, ya que después de todo también puede llamar a alguien con mucho tiempo libre. Nuestra prota se extraña al escuchar esto, pero después de quedarse mirando a su prometido por un momento, este sonríe levemente de poder cumplir lo que ella le pedía, cosa que la sonroja, así que él pregunta si se encuentra bien o tenía fiebre, pero nuestra prota le dice que no tiene nada y que estaba bien.
A lo cual él se acerca para confirmarlo poniendo su mano en la frente y así comprueba su temperatura. Después de recibir a Hazuki, nuestra prota le sirve el té alegrándose de conocerla. Esta le dice que también le alegra preguntándole si vio un parecido entre ellos como sus ojos. En ese momento Yuri entra en la cocina donde se alegra de ver a la hermana de su señor y esta se emociona también de verla y comienzan a conversar, pero se ven interrumpidas por Kiyouka, quien entra a la casa diciendo que su hermana no ha cambiado en nada, a lo cual esta le pregunta si no debería estar trabajando. Él solo responde que es su día libre, así que Hazuki le dice que sigue siendo igual de amargado, preguntándole a Miyo si supo que su esposo fue quien la mandó a traer. Nuestra prota se sorprende bastante ya que no tenía conocimiento. Hazuki nota la expresión de asombro en Miyo, por lo que le pregunta a su hermano si no le había dicho nada. Este le responde que pensó que se lo había dicho, por lo que Hazuki se disculpa en nombre de su hermano con nuestra prota, agregando que él estaba acostumbrado a no dar explicaciones a los demás en sus decisiones, preguntándole si le contó algo sobre ella. Miyo se queda pensando en qué decir, pero ella la detiene diciéndole que eso no era importante, ya que de ahora en adelante ella sería su tutora para que se convierta en una dama. Unos minutos más tarde se encuentran en el patio de la casa donde Hazuki se pone a ver las hermosas flores que relucen con el sol, llamando a nuestra prota para que le diga cuál era su flor favorita. Ella le dice que no conoce ninguna flores, así que no sabía decirle cuál era, hasta que mira una flor debajo del resto que nacía junto con la maleza y la señala. Hazuki le dice el nombre de aquella flor que escogió, agregando que todas las flores tienen sus nombres sin importar su tamaño o de dónde provengan, ya que todas son hermosas. Minutos más tarde, Hazuki le da unos libros a nuestra prota mientras le cuenta un poco de su historia, que tuvo un matrimonio fallido y que se dedicó a ayudar en la academia de damas, así que instruiría con lo mejor que pudiera, mientras que Kiyouka estaba detrás de la puerta escuchándolo todo. Miyo le agradece de una forma sincera y tan amable que conmueve a Hazuki, quien se le lanza para acariciarla por lo tierna y educada que es, preguntándole a su hermano si se la puede llevar a su casa. Kiyouka entra en la habitación negándose completamente, de modo que su hermana le responde que si se la llevara se sentiría solo, cosa que lo avergüenza, por lo que minutos más tarde Hazuki le dice que para estudiar debe de tener una meta, la cual será una fiesta a la que irían con Kiyouka dentro de un tiempo. Miyo estaba un poco entre dudar, así que su esposo dice que debe de hacerlo para poder aplicar lo aprendido y la motiva. Horas más tarde, Hazuki se va de la casa por lo que la despiden, mientras que en la noche Kiyouka siente una actividad sobrenatural, así que corre a la habitación de su prometida, dándose cuenta que estaban usando a alguien del clan Usuba para atormentarla. Mientras tanto, un grupo de personas vestidos de negro hacen un ritual que abre una roca empujándolos al suelo, despertando demonios, los cuales con su aire puden todo rastro de naturaleza a su alrededor. El siguiente día, Kiyouka es citado por su superior, quien le comenta que Takahito tuvo una revelación, así que se reuniría con él para hablar de esto y comentarles sobre el incidente de los Taisushi, por lo que necesita que lo acompañe. Pero antes de irse, agrega que anoche profanaron una tumba y lograron abrirla. Mientras tanto, el tipo al que el viejo le dio la autorización de acabar con los Usuba esboza una sonrisa, preparándose para ir por nuestra prota. Horas más tarde, Kiyouka estaba en la casa del príncipe Takahito, donde comenta que la tumba es un lugar donde se entierran personas sobrenaturales que perecieron y personas que se volvieron espíritus malditos a causa de pensamientos negativos, pero se le hace sospechoso que preciso cuando la rompen el príncipe tiene una visión, por lo que cree que tiene algo que ver. Su superior le dice que ha escuchado que los poderes del príncipe son inestables, por lo que no ha subido al trono, pero no pueden especular de más. En ese momento se encuentran con Kansuki, el actual líder de los Taisushi, quien se pone a bromear con Kiyouka. Este último no le sigue la corriente, así que se van a presentar ante el príncipe, en donde Kazushi le pide perdón al príncipe por lo ocurrido por parte de su clan, agregando que como en años anteriores su familia vuelve a estar ligada al escudo hasta ganarse su confianza y volver a independizarse junto a las normas. El príncipe le dice que no tendría por qué ser tan formal, ya que sabe que al ser el siguiente líder de su clan debe tener una gran carga ahora, así que solo debe mantener en pie sus buenas obras para volver a su lugar ante los otros clanes. Kazushi le agradece por su bondad, de modo que el superior de Kiyouka le pregunta al príncipe si había tenido una revelación. Este último le dice que sí, añadiendo que ya deben de saber lo de la piedra, así que lo que viene es una advertencia, ya que se acercan tiempos oscuros y manchados de una noche interminable, que posiblemente cobre con la vida de varias personas de la aldea, cosa que los preocupa, pero él les dice que si llega a ver algo más les avisaría, de modo que el resto le hace una reverencia para retirarse, pero antes de irse, el príncipe le pregunta a Kiyouka si es verdad que se casó. Este le responde que sí, a lo cual el príncipe comenta que su esposa recibiría varias dificultades, lo que Kiyouka le pregunta si es sobre la revelación, pero este no le contesta, así que solo asiente con la cabeza y se retiran.
Mientras tanto, nuestra prota estaba en su casa junto con Hazuki practicando para ser una dama, enseñándole cómo sonreír y mantener la compostura. Así que la hace pararse derecha, pero no logra conseguir una sonrisa calmada y natural, así que le comienza a contar una historia graciosa de Kiyouka cuando comía demasiado, causándole mucha gracia a nuestro prota, por lo que Hazuki le señala que esa es la sonrisa que debe atrapar a cada momento, algo que la sorprende, y después de eso le comienza a enseñar a cómo caminar delicadamente, ya que con la ropa occidental se debe caminar de un modo un tanto peculiar, mientras que nuestra prota pensaba que al estar aprendiendo con una mujer tan refinada como Hazuki aprendería rápidamente, sintiéndose mucho más motivada. Horas más tarde, su esposo estaba en el trabajo pensando en lo que le había dicho el príncipe, así que decidió irse un momento a investigar algo mientras recordaba que su informante le comentó que solo se tiene registro hasta la madre de Miyo como conocimiento de los Usuba, pero se sabe que su don es de poder rebuscar entre los recuerdos de las personas, entrar en sus sueños y gobernarlos mentalmente, pero no sabe qué puede ser lo que afecte a su amada todo este tiempo porque la barrera no se ha roto en ningún momento. Luego de varios minutos, nuestra prota le estaba agradeciendo a Hazuki por ser su maestra. Ella le dice que solo lo hace por su hermano pequeño, así que le pregunta si le puede pedir un favor ya que la quiere llamar más como familia, de modo que quiere que nuestra prota la llame como una hermana mayor, pero Miyo al escuchar esto recuerda inmediatamente a Kaya, cosa que la hace sentir mal, a lo cual le dice a Hazuki que mejor la llamaría de otra forma más cariñosa, algo que la alegra, por lo que luego de esto empieza a llover, así que sale a despedir a Hazuki, pero después de que se va se pone a pensar que ella estaba haciendo las cosas con buenas intenciones, pero sus pensamientos le ganaron, ya que la quiere hacer ingresar más a la familia, pero se pregunta ¿qué es en realidad una familia? Mientras esto pasaba, Kiyouka se reúne con un investigador privado, el cual le dice que lo único que han encontrado de los Usuba es la existencia de Miyo y su madre, ya que pareciera que las leyendas de este clan se escribieran solas, porque aunque no se tiene registro, entre las personas se saben que este clan existe y llevan consigo el don más poderoso, por lo que Kiyouka le dice a su investigador que busque en cada rincón de las aldeas para encontrar información de esa familia, pensando nuevamente en cómo detener las pesadillas de su prometida. Al siguiente día, nuestra prota estaba con Hazuki entrenando cómo caminar hasta que Hazuki se percata de que nuestra prota se encuentra cansada y con algo de ojeras, por lo tanto le pregunta si ha estado durmiendo bien, ya que no debe de agobiarse por ser perfecta. Ella le dice que no se preocupe ya que estaba bien, y minutos más tarde estaban anotando los resultados de las pruebas y en esta se ponen a hablar de Kiyouka, de modo que Miyo le comenta que últimamente ha estado trabajando hasta tarde, pasando días y noches sin verlo. Hazuki le dice que es algo negligente por no darle atención a su linda esposa, pero nuestra prota le dice que así como él se esfuerza en el trabajo, la motiva a ella a esforzarse también para estar en la misma sintonía y suelta una sonrisa cálida. Al mismo tiempo, Kiyouka estaba esperando a reunirse con el gerente del ministerio secreto para mantenerlos al tanto de los acontecimientos sucedidos desde hace poco. Al encontrarse con Kiyouka en su oficina, este lo saluda presentándose como Araka, comenzando a aludirlo por su compromiso. Kiyouka le dice que no es necesario ponerse tan íntimos, a lo cual este le dice que tiene razón, comenzando a explicar lo que encontraron cerca del lugar de los hechos, donde encontraron a hombres alrededor de la roca desmayados, lo que sospecha que tiene que ver con todo esto, pero no ha sido posible despertarlos de este trance, cosa que lo sorprende, pero Kiyouka le pregunta por qué decidieron darle esta información y ayudarlos tan de repente si esa organización no son así, preguntando qué es lo que él hace porque no cree que sea de este cargo. Araka le dice que no esperaba menos del confesado que se retiró hace rato de este cargo, pero lo enviaron cuando necesitaban negociar y necesitan de su ayuda con la gravedad del caso, pues se les estaba saliendo de las manos. En otras palabras, estaban cortos de personal, así que trabajarían juntos, levantándose para estrecharle la mano. Horas más tarde, ya en la noche, Kiyouka y su equipo de exploración van a la roca donde se separan para investigar el lugar, al mismo tiempo que Hazuki estaba con el superior de Kiyouka intentando despertar a los que habían desmayado y encontraron. Hazuki le comenta al superior que su habilidad es disipar espíritus en cuerpos vivos, así que no sabe si funcionaría. Kiyouka estaba por separar a su equipo cuando siente un silencio que lo alarma. Mientras tanto, Hazuki usaba su habilidad en uno de los sospechosos, pero se aterra al ver el demonio, despegándose y diciéndole al superior que no lo puede controlar. En ese mismo momento, Kiyouka y su equipo son atacados por los espíritus, de modo que da la orden de aniquilar todo espíritu que vean, concordando con una pesadilla que nuestra prota tiene al momento que todo esto pasaba, despertándose después de que acababan con todos. Al día siguiente, Araka estaba frente a un árbol de cerezo mencionando en voz alta que por fin están cerca. En este momento, un viejo se acerca por la espalda preguntándole si ya tienen inicios del despertar. Este le dice que sí, ya que después de todo es su responsabilidad cuidarla. Minutos más tarde, Kiyouka
Ryuka termina de examinar el área, diciéndole a sus compañeros que no dejaría que esos espíritus atormenten la aldea. Mientras tanto, nuestra prota estaba en su prueba en la ciudad con Hazuki y Yuri, pero se comienza a sentir muy mal, hasta que un niño se tropieza con ella haciéndole caer su bolsa, así que la recoge sin problema, pero al levantarse pierde las fuerzas, pensando que es lo peor que le puede pasar, pero Araka aparece en el momento justo tomándola para que no se golpee. Nuestra prota empieza a delirar pensando que es su prometido, pero al recuperar un poco las fuerzas se asombra al ver a aquel hombre que la sostiene y que la llama como Miyo Saimori.